Listo, ya estamos grabando. Gracias, profesor Atria, don Fernando Atria, candidato por el distrito 10, que es Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul. Bien, Bueno, bien. ahí y que me falta uno, ¿no? La ¿O Granja y estamos listos? Santiago. La Granja de Santiago, eso. Y tenéis un código también anotado. Lo busqué la otra vez, lo anoté, pero no me acuerdo cuál era. El Q, Y, no Oye, sé, ¿qué se hace con eso? YQ, que es yo quiero, YQ 31. ¿Para qué sirve eso? ¿Es como te posicionan en el voto? ¿Es algo para eso? Claro, claro. Te ponen en una posición, ya. La lista en el voto. Bueno, primero que nada, hola, hola Patricio, para mí es un gusto estar aquí conversando Hola. contigo. Gracias por la invitación. La lista, todas las listas son identificadas por una sigla. Y entonces la lista Apruebo Dignidad en el distrito 10 es YQ. De hecho, yo creo Ya, que la, te la cacho. lista Apruebo Dignidad es YQ. Y entonces, Ya. y los candidatos van numerados, pero correlativamente todos los candidatos nacionales de la lista. Por eso yo soy Ok. 31. El primero del distrito 10 de la lista YQ es 30 Ok, te entiendo. y yo soy 31. Ya. Vaya. Gracias, Fernando, de nuevo. La idea entonces hoy día es conversar sobre tu visión, sobre cómo es este proceso, esta energía constituyente, enmarcado en el contexto de nuestro mundo tecnológico, energía sustentable. La discusión es súper abierta, podemos terminar conversando de lo que queramos, pero un poquito forzar ese par de puntos, ahí se nos va a caer la audiencia, sí, los que nos siguen en LinkedIn, pero le ponemos nomás, no importa. Entonces, la primera discusión tiene que ver con, está pasando esto del hidrógeno verde. Yo te cuento que hay una tremenda expectación por lo que pueda ocurrir con el hidrógeno en el caso de Chile. Se dan todas las condiciones para que eso ocurra. Los recursos energéticos que tiene Chile, la madurez de la tecnología, la velocidad con que está cayendo los costos y cómo está mejorando la performance en el mundo. Entonces hay mucha expectación en esto. Entonces, en el fondo tiene que ver con cómo nos vemos hacia adelante, tiene mucha épica todavía. Entonces, me gustaría discutir contigo primero cómo ves tú que este proceso se pueda hacer cargo, pueda tomar esa energía para incorporarla finalmente, para transformarla como parte de lo que pueda hacer esta discusión y cómo nos proyectamos hacia adelante. Bueno, yo, Patricio, yo no soy experto en hidrógeno verde, así que tú me tendrás que ir comentando respecto de las cuestiones más técnicas. Pero yo diría, quizá a partir de lo general y después vamos avanzando hacia cosas más particulares. Yo creo que una de las características de el modelo de desarrollo chileno hasta ahora, en general, es la prescindencia del Estado, ¿no? Es decir, el Estado se retira y entonces lo que ocurre, ocurre. Esto quiere decir que nosotros los ciudadanos y ciudadanas quedamos deprivados de la posibilidad de discutir y decidir, y entonces después que de actuar, de modo de cómo queremos que sea el desarrollo futuro chileno. Y ese desarrollo entonces queda entregado a la iniciativa descentralizada de actores en el mercado. Salvo, claro, con las posibilidades, en algunos casos, y siempre sujetas a sospechas constitucionales de discriminación arbitraria o picking the winners, etcétera, de subsidios. Yo creo que eso es lo que yo esperaría que la nueva constitución cambiara, ¿no? Que nosotros sí tuviéramos una institucionalidad que permitiera lo que yo diría, no planificar, yo creo que eso ya es difícil, pero o sea, no tiene mucho sentido hoy día. No planificar centralizadamente, pero sí orientar estratégicamente el desarrollo. Y entonces, que Chile adoptara, por ejemplo, o pudiera adoptar, una decisión respecto de su desarrollo energético. ¿Cómo va a ser el desarrollo energético? De una manera más eh, orientada por el Estado, que quiere decir orientada públicamente, de lo que es hasta ahora. Uh, eh, y eso, claro, eh, tiene impacto en el tipo de cosas como las que tú me estás preguntando, porque eh, ¿cuán, eh, cuán, ¿qué tipo de energía o de desarrollo energético queremos para Chile? Eh, esa yo creo que tiene que ser una cuestión respecto de la cual nosotros los ciudadanos tengamos una voz, ¿no? Y esa voz tiene que manifestarse y ponerse en acción y ser eficaz
a través de la institucionalidad que la nueva constitución va a crear. Te pongo un ejemplo específico con el caso del hidrógeno que fue muy parecido a lo que pasó y lo que está pasando con la electromovilidad a través de las baterías de ion litio. En el caso del hidrógeno no hay duda de que de aquí a unos años la discusión es en cuánto tiempo los costos del hidrógeno lo van a volver competitivo con nuestro gran archirrival que es el diésel, que nos gana porque tiene esta propiedad tan maldita de que lleva tanta energía en la masa y es fácil de manejar a presión atmosférica y a temperatura ambiente. Entonces aparece el hidrógeno, que claro, es un poquito más complicado, se maneja en estado gaseoso, se maneja a presiones más altas, y toda esa tecnología hoy día significa que es más caro que el diésel en el fondo, y eso nos pone hoy día, para que un proyecto de esas características exista, tiene que haber otras condiciones para que se habilite, por ejemplo, un piloto a escala industrial, cosas de ese tipo. Ahora, la cadena, de lo que está detrás, toda la logística que está detrás del hidrógeno, implica que hay que tomar, si vamos a desarrollar una estrategia, ciertos caminos con mucha antelación. Cosas como, por ejemplo, bueno, que sí están ocurriendo, digamos. Hay una estrategia regulatoria, hay una estrategia del hidrógeno, podemos discutir si los montos involucrados a través de los canales son o no son, digamos, nos podemos comparar con otros países, pero hay una serie de cosas una serie de medidas que hay que tomar con la antelación debida. Por ejemplo, la preparación del capital humano o herramientas de subsidio, de fomento, para que esas tecnologías comiencen a marchar, a funcionar. Y todo eso es pura ganancia. O sea, lo que quiero decir es que, en mi opinión, si queremos ser espectadores o queremos ser protagonistas de lo que está ocurriendo. Para esto o cualquier otra tecnología, la discusión yo la voy a forzar un poquito al tema del hidrógeno. Y si queremos ser espectadores o protagonistas, hay que ver quién es el árbitro. Porque si el árbitro es el costo, si el árbitro es el precio, bueno, vamos a tener que estar sentados esperando que se articulen Claro. actores más o menos secundarios de aquí a 8, 9, 10 años, o si queremos ser protagonistas, tenemos que tomar otras medidas, otras decisiones. Ahora, de nuevo, ni siquiera proponiendo cuáles son, pero te ponía el ejemplo de lo que pasa con la energía geotérmica, es que es de loco. Yo cuando partimos en esta, usualmente, de hecho después de ahora hay que ir a hablar con unos alumnos de la Escuela de Ingeniería y siempre muestro el sol, el viento, y es como para agarrarse a cabezazo, pensar que Chile, el 45% de la matriz energética es diésel, o sea, con todos estos recursos que tenemos acá. Y eso tiene que ver con la mirada que tenemos para llevar a cabo esas tecnologías, pues esos proyectos. Entonces, voy a tomar el punto que decís tú, si lo podemos desarrollar un poco más, eh, sobre cómo esa visión de un Estado relegado, de la forma en que entendemos nuestro sistema económico, nos obliga a tomar posiciones también desde esa perspectiva. Nos estamos transformando Exacto, en espectadores. exacto. Sí, porque, claro, cuando las condiciones de ciertos desarrollos son condiciones que en circunstancias típicas los agentes privados no satisfacen, entonces las posibilidades de sumarse a esos desarrollos oportunamente se reducen considerablemente. Por eso yo creo que es importante que el Estado tenga esa capacidad, tenga la capacidad de decir, no sé, en un plazo de 10 o 20 años, si Chile se va a transformar, no sé, por ejemplo, en un centro de referencia mundial sobre, no sé, litio y electromovilidad, por ejemplo, o hidrógeno verde, supongo. Y eso supone políticas de mediano y largo plazo que tienen que ser sostenidas por el Estado. Claro, que hoy día serían consideradas, muchas de ellas, como te decía antes, ¿no? Picking the winners o discriminación arbitraria, porque ¿por qué preferir esto en vez de esto otro? ¿No? La Um, libre competencia, entre eh, comillas. sí, claro, pero eso tiene las consecuencias que tú indicas. O sea, si dadas las condiciones de la libre competencia, la planificación a mediano o largo plazo de cómo preparamos el capital humano, por ejemplo, para que estén las condiciones para eso. Si eso no se puede hacer en las condiciones de libre competencia, bueno, son oportunidades que no están disponibles nomás. ¿Y pensemos hoy día, respecto a tu postura y tus propuestas como candidato? ¿Qué hoy día en la Constitución que existe traba una participación de ese tipo? ¿Cuáles son las articulaciones específicas que tú ves que hoy día impedirían tomar esa decisión? ¿Y cuáles son entonces los motivos por los cuales habría que cambiarlo, reformarlo? ¿Cuáles son las miradas que habría que traer para que esas cosas sí pasaran? Sí, mira, es que la respuesta a esa pregunta es mucho menos, eh,
simple de lo que parece. O sea, hay una respuesta, y la respuesta, creo yo, es súper clara. Pero no es cosa de decir, mire, si tú miras lo que dispone el artículo tanto, inciso tanto, esa regla es la que impide. No, porque una constitución no es solamente un texto. Una constitución, por así decirlo, ese texto adquiere contenido en el contexto de un determinado, ¿cómo llamarlo? Paradigma interpretativo, ¿no? Que va, por así decirlo, identificando fines o finalidades o principios que no están necesariamente explicitados en la Constitución, pero que son muy reales porque son los que van determinando cómo se va desarrollando e interpretando la Constitución. Yo te digo esto porque mucha gente muchas veces dice, ya, pero ¿dónde está el Estado subsidiario en la Constitución? Y el Estado subsidiario, claro, en ninguna parte de la Constitución dice Chile es un Estado subsidiario. Entonces, en el texto, si tú lo buscas con la función de search del procesador de palabras, te va a decir not found, ¿no? Es verdad eso, pero eso no quiere decir que no esté en la Constitución, porque toda la Constitución se estructura en la lógica de un Estado subsidiario y la manera, por así decirlo, ortodoxa de entender lo que la Constitución dispone es, va en esa línea, en la línea de un modelo de desarrollo en que el Estado se queda fuera. El Estado cumple una función, por así decirlo, de asegurar el orden público, mantener infraestructura, etcétera, y lo demás corresponde a los privados. Si tú me dices, ¿dónde se nota esto? Bueno, yo te diría, te mostraría algunas cosas. Por ejemplo, te diría en las dificultades para que hayan empresas estatales, ¿no? Porque una manera de realizar políticas industriales de mediano y largo plazo es a través de empresas estatales. Por ejemplo, en la protección, en la manera en que se entiende o qué es lo que constituye discriminación arbitraria. Entonces, formas de política industrial serían acusadas, evidentemente, de discriminación arbitraria. Expliquemos ese punto. Podemos detenernos ahí un poquito para que se entienda por qué alguien podría levantar el argumento de competencia desleal o etcétera, si es que, por ejemplo, el Estado sale y se pone a hacer hidrógeno verde, o si el Estado sale y activamente se pone a hacer plantas geotérmicas. Claro, porque eso ¿Quién quiere decir, podría por alegarlo y ejemplo, por qué? bueno, todas las personas todas las empresas que compiten, tú lo sabes mejor que yo cuáles son, supongo, pero todas las empresas que compiten con quienes están en el negocio de producir hidrógeno verde. Porque eso favorece a quienes se dedican a eso y perjudica, en el sentido relativamente, a otros, ¿no? O sea, hay ciertos beneficios que le van a recibir unos que no van a recibir otros. Eso, creo yo, en principio, habrá que ver en detalle, por supuesto, pero en principio es una manera perfectamente razonable del Estado de decir, no, es que nosotros queremos que Chile se desarrolle en esta dirección y en esta otra. Entonces, los que están en este otro camino, si no se cambian, bueno, van a estar en una posición desmejorada de los que están en este camino. De eso se trata precisamente, ¿no? Pero claro, la idea de no discriminación se usa para decir el Estado no puede sino tratar por igual a todos. El deber del Estado es fijar un régimen jurídico que sea igualmente aplicable a todos y que la selección de los ganadores sea el resultado de la competencia, ¿no? Esa es la manera en que se entiende la idea de discriminación o la proscripción de la discriminación arbitraria en materias económicas que el Estado, a la cual está el efecto del Estado, que claro, corresponde con un modelo de desarrollo en que el Estado tiene esta función solo de trasfondo, no de conducción ni orientación, solo de trasfondo. Y yo creo que esa cuestión, tanto en el texto como en el hecho de que digamos, eso es lo que la nueva Constitución yo espero que cambie. Tanto en el texto, o sea, yo esperaría que en el texto hubiera una declaración explícita en el sentido de que el Estado tiene esa función, pero eso también va a llevar a, bueno, básicamente declarar superada toda esta ortodoxia respecto del paradigma constitucional de la Constitución del 80 y va a requerir la creación de un nuevo paradigma que en vez de formarse como se formó el vigente hoy día, por la tarea de, no sé, de juristas y profesores, etcétera, durante los 80, en las condiciones de los 80, se forme en condiciones de democracia, libertad de expresión, universidades que tienen libertad, etcétera. Yo creo que esa va a ser probablemente una de las cuestiones más significativas de la nueva Constitución. O sea, que y eso, por supuesto, va a llevar a pensar la relación entre el Estado y la economía en general, pero también la cuestión medio ambiente, en relación con el medio ambiente, en relación con el desarrollo energético, que son cuestiones gordas, centrales, ¿no?
la va a llevar a pensarlas de un modo distinto. Claro, que el texto, dices por un lado que el texto lo tome, se impregne de ese nuevo espíritu y finalmente lo que articule también se haga cargo de esa nueva forma, de ese nuevo modelo. También pasa lo mismo que queda ya declarado con el medio ambiente. Me refiero a que la Constitución dice, bueno, tú te la sabes de memoria, pero dice el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación o algo parecido. ¿Qué Tal cual. significa? Eso se le asegura, Claro, espérate, eso se le asegura claro, a todas las personas, incluso a las personas que viven en zonas de sacrificio. Entonces uno dice, perdón, claro. perdón, perdón. ¿Cómo es posible que la Constitución asegure el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y hayan zonas de sacrificio? Porque pareciera que una cosa no es compatible con la otra. ¿Ah? Y la Claro, claro, respuesta claro. apunta a otra dimensión de la cuestión constitucional que también va más allá del texto. Y es que en todas estas cuestiones, y en la cuestión del hidrógeno verde, aunque no conozco del hidrógeno verde, por supuesto que también vale, hay intereses, ¿no? Hay intereses que son beneficiados por perseguir la línea del hidrógeno verde y hay intereses, como decíamos antes, que van a ser perjudicados. Uh, en materia medioambiental, la regulación que se requiere para realizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación también es una regulación que afecta intereses, evidentemente, ¿no? Entonces esa es otra cosa que yo espero de hecho yo creo que esta es de las cuestiones más importantes que yo espero que la Constitución haga, que es que cree un poder público capaz de actuar para realizar estas cuestiones. Y eso significa para, para enfrentar y limitar o contener esos otros intereses. O sea, porque una determinada orientación del modelo de desarrollo chileno, como te digo, bueno, eso va a perjudicar a algunos y esos algunos se van a oponer, obviamente. Pero tiene que ser una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para resistir esas oposiciones, ¿me entiendes? Ah, Mm. eso, yo creo que eso es evidente hoy día que pasa en materia medioambiental, ¿no? El poder económico que sería afectado por las regulaciones necesarias para proteger eficazmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es simplemente más grande que el poder político que está detrás de la regla constitucional. Y el poder público Entonces, que la te creación de un imaginas, Estado, la sí, creación, dale. espérate, Sí. para terminar, o sea, la creación de un Estado que es capaz de orientar estratégicamente el desarrollo, no es solamente que se dicte que se ponga en el texto una regla que diga el Estado podrá orientar estratégicamente el desarrollo. Eso está bien. Yo no me opongo a eso, está bien. Pero uno tendría que especificar un poco más a través de qué instituciones y cosas, pero sobre todo necesita configurar un poder estatal, público, capaz de enfrentarse a otros poderes fácticos, económicos, que se van a ver afectados por eso. Claro, y cuando hablas de ese poder público, en el fondo te refieres al espíritu de la estructura que ya existe o una reconfiguración de esa, desde cómo el poder se ve afectado o regulado, o bien voy a reordenar la pregunta, en el sentido de que ya existe hoy día hacia la bajada en lo que refiere al texto una articulación, están las superintendencias, están los Claro. tribunales ambientales. Entonces, mi pregunta es si tú te imaginas ese poder más bien transversal y rearticulando todo, o específicamente tu propuesta o lo que tienes en tu cabeza tiene que ver con organismos, con instituciones que toman ese poder y que facilitan la implementación de este nuevo sentido. ¿Cómo te lo imaginas? Si tuvieras que jugar con eso. O sea, yo creo que, por supuesto, hay una cuestión que uno podría caracterizarla generalmente, ¿no? La caracterización general de las instituciones políticas en la Constitución o las instituciones políticas más relevantes, y después tú tienes bajadas sectoriales, ¿no? Ah, eh, pero en general, la manera, mira, tú me preguntabas dónde está en la Constitución esto. Y yo te dije un par de cosas. Eh, pero yo diría, una de las cosas es que la Constitución configura un conjunto de condiciones de actuación del poder público que aseguran su debilidad. Ejemplo, se pretendió dar a la Dirección General de Aguas, para mencionar las aguas, se Mm. pretendió en su momento dar a la Dirección General de Aguas poderes reales de fiscalización para evitar tomas ilegales, que es un problema. Ah, bueno, eso fue considerado inconstitucional porque implicaba que la Dirección General de Agua actuaba como un tribunal. Entonces, las capacidades de fiscalización de la Dirección General de Agua respecto de tomas ilegales de agua no es inexistente, está bien, es reducida.
¿Y qué quiere decir que sea reducida? Bueno, que va a haber más tomas ilegales de agua, evidentemente, evidente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está en el espíritu de esta constitución, la actual, es eh, reducir prácticamente todo lo que sea posible el poder del Estado. Uh, claro, con el argumento de que proteger a los individuos, etcétera, pero los individuos quedan desprotegidos en la medida en que un Estado tan extraordinariamente debilitado para actuar significa, bueno, que los individuos quedan entregados a esos poderes, al poder económico. Por eso yo siempre he creído que todo el tema en general del abuso es simplemente manifestación de eso. Es decir, es un poder político débil que se enfrenta a un poder económico fuerte. Y eso, claro, eso impide, o sea, pensar hoy día que el Estado tenga la capacidad de diseñar y implementar y mantener políticas de mediano o largo plazo orientados para orientar el desarrollo económico. O sea, el Estado que tenemos hoy día no es capaz de eso, porque la Constitución se asegura de no tener un Estado con la capacidad de diseñar, implementar y mantener en el mediano y largo plazo políticas. Eh, y sobre eso también tocaste el tema del agua. Hablemos del agua. El hidrógeno y el agua están muy relacionados porque el hidrógeno Eso yo sí verde, sé, claro, que el el agua es en hidrógeno parte verde, H. exacto, el H2O. Eh, el hidrógeno está muy relacionado con el agua. De hecho ayer hablaba, teníamos una conversación como parecía esta con un amigo que decía que levantaba el tema del agua respecto al hidrógeno, porque también sabe y se intuye que el hidrógeno verde se llama verde porque tiene detrás una matriz energética sustentable. Eso implica que es probablemente un proceso de electrólisis, en lo que hace es que metes energía y rompes la molécula del agua. Entonces el hidrógeno se va por un lado, el oxígeno se va por otro lado. Para eso requieres agua, que es uno de tus dos insumos, un combustible hecho de energía solar y agua. O sea, es como, wow. Claro. ¿De dónde sacas el agua? Entonces, claro, hay dos formas de verlo. Una, la cuantitativa. O sea, primero, en los volúmenes de agua adicionales. Ponía el siguiente ejemplo. La minería chilena consume algo así como el 1,5, el 1,6% de todo el petróleo de Chile para sacar estos tremendos camiones desde el fondo de las faenas con el mineral. Y si en minería se sustituyera toda la producción de todo el consumo de diésel por este hidrógeno hecho en Chile, el consumo total del agua que ya ocupa la minería crecería muy poquito, no alcanzaría a ser el 1%. La minería ya ocupa agua para sus Sí, procesos de sí. concentración y de flotación. Pero la discusión no es cuantitativa. Porque se requiere 1 kilogramo en teoría de hidrógeno para hacer de agua para hacer 1 kilogramo de hidrógeno. La discusión aquí no es cuantitativa, sino que es, así que es como lo veo yo, acompáñame con tu opinión después, sino que se trata de que independiente de dónde venga ese aumento, sí o no es poco relevante, ya existe en un contexto de una zona estresada. Y es la cadena completa la del hidrógeno la que se tiene que ver legitimada, la que se tiene que ver acompañada por la población. Entonces, independiente que sea en términos cuantitativos un efecto bastante bajo respecto a lo que ya consume minería, de hecho el sector agroindustrial consume mucho más agua, Sí. se trata de lo que hoy día significa utilizar agua. Agua desalinizada, napas subterráneas, o sea, todo lo que, bueno, las marchas, o sea, es muy extraño que en nuestras marchas, digamos, abajo el sistema, no más AFP, fuera Piñera, Yuta asesina, como decía un amigo Winston, aparezca abajo el código de agua. O sea, es muy particular, es muy decidor de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con agua, tiene que ver con todo, con minería, con hidrógeno verde, con el desarrollo tecnológico y futuro igual. ¿Cómo ves? ¿Cuál crees que pueda ser el resultado de lo que se discuta en la asamblea respecto al agua? ¿Cómo te imaginas de lo que podría salir ahí? Bueno, partamos desde el principio. El agua es calificado por la ley como un bien nacional de uso público. Los bienes nacionales de uso público son bienes que pertenecen a todos y cuyo uso es de todos los habitantes de la nación. O sea, el agua es, en rigor, tan pública como las calles y las plazas.
Esos son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, el agua está privatizada a través de un tecnicismo jurídico, que el agua es un bien nacional de uso público, pero los derechos de aprovechamiento de aguas son derechos de uso exclusivo y sobre esos derechos sus titulares tienen derecho de dominio constitucionalmente protegido. Para, para, los, para los profesores de derecho eso es totalmente distinto, ¿no? Las personas no tienen, el titular no tiene derecho sobre el agua, o sea, no tiene dominio sobre el agua, porque el agua es un bien nacional de uso público, pero tiene dominio sobre una concesión que le asegura uso exclusivo de esa agua. Para todo el resto del mundo es lo mismo, ¿no? Es como si fueran dueños de esa agua. Y esto tiene, de nuevo, tiene consecuencias para, para la gestión del agua, ¿no? Porque al organizarse el régimen del agua sobre la base de derechos de propiedad constitucionalmente garantizados, entonces la posibilidad de una gestión de sistemas de gestión de cuencas, etcétera, desaparece. Porque claro, lo que hay son derechos individuales de aprovechamiento sobre los cuales cada uno tiene derecho de propiedad. Y además el agua se separa totalmente de la tierra, ¿no? Y entonces los derechos de agua se pueden adquirir incluso con fines puramente especulativos, porque yo calculo que en el futuro va a ser más valioso de lo que hoy día, entonces yo no tengo un derecho para usarlo, tengo un derecho para especular. Ese régimen del agua, el agua como, como objeto de propiedad, o el agua como bien nacional de uso público sobre el cual hay concesiones de aprovechamiento exclusivo, sobre la cual hay propiedad, que en los hechos es lo mismo, es un sistema prácticamente desconocido en el mundo. O sea, los países no regulan así su agua. Precisamente porque la posibilidad de una de una regulación que asegure generalmente el uso beneficioso del agua es hecha incompatible por la propiedad privada. Y eso yo creo, eso a mí no me cabe ninguna duda, eso sí va a ser de las cuestiones, unas cuestiones importantes que se van a discutir en la nueva Constitución, precisamente por el mismo tipo de cosas que tú estás diciendo, ¿no? Ha habido mucha movilización acerca de las consecuencias de un régimen privatizado del agua como el que tenemos. Y yo estoy seguro, yo creo que el régimen del agua va a cambiar. Sí. Eso no quiere decir, por supuesto, que van a desaparecer derechos de aprovechamiento. Evidentemente, el agua tiene que ser usada, ¿no? Pero sí quiere decir que ese régimen va a ser un régimen que no esté basado en la propiedad privada y, por consiguiente, que admita una regulación orientada a un uso público y beneficioso del agua, o en beneficio general, que hoy día no tiene espacio. O sea, si miramos este espectro de cómo se aborda el tema del agua, Chile tú lo situarías en un extremo. En la derecha, sí, o sea, en la En un derecha extremo neoliberal. muy particular. Y Pero, o sea, moverse en cualquier sentido no nos sitúa como una república chavista, ni que Evo Morales nos anexa cultural o económicamente. O sea, parece que es algo sensato que hacer. o sea, yo creo es totalmente sensato. A menos que uno piense, está bien, como algunas personas supongo que piensan, que todo el mundo está equivocado, que Chile descubrió la panacea y que moverse de esta solución chilena, que es prácticamente desconocida en el mundo, es la catástrofe. Que ese es el argumento, ¿no? Tenemos esta solución prácticamente única. Por ejemplo, bueno, tenemos esta regulación del agua prácticamente única, pero también tenemos un sistema de pensiones prácticamente único, tenemos un sistema educacional prácticamente único, que es como 70% de educación privada, tenemos, en fin, y todos estos sistemas nos dicen, moverse de estos sistemas hacia algo más parecido a la norma del mundo comparable es la catástrofe, porque es una pendiente resbaladiza que termina indefectiblemente en Corea del Norte. O sea, Claro. eso creo yo que es simplemente absurdo. Y sumamos el contexto de uso en zonas ya estresadas, con un calentamiento global rampante, donde la situación se va a Exacto. volver cada vez más crítica. Sí, sí. Y entonces que la necesidad de tomar decisiones no sobre este derecho individual y este otro derecho individual, sino sobre el manejo y el uso del agua en general, va a ser cada vez más impuesta por las circunstancias, ¿no? Porque, disculpa aquí, yo estoy muy interesado en el tema del hidrógeno, me importa que esto resulte bien en toda la cadena.
Eh, y el tema Pero tú del me agua, decías que el hidrógeno no supone un consumo relevante de agua. claro, en términos absolutos no es un consumo tan relevante, pero eso es como decirlo en el aire si es que estamos hablando de zonas estresadas ya, Claro, donde se claro. produzcan altos volúmenes y consumos de agua. O sea, no es lo, porque yo te lo digo a nivel nacional, pero si vamos a las zonas más críticas, o sea, hay empresas, compañías mineras, la sociedad se está disputando las aguas servidas en algunas zonas de Chile. Entonces, no tiene mucho sentido si lo decimos en términos absolutos. Va a haber zonas que se van a ver más estresadas porque ya lo estaban antes de que esto ocurriera. O sea, aquí el foco no es precisamente endosarle la responsabilidad a esta tecnología en particular o a cualquier otra, sino se trata de que como sociedad vamos a seguir creciendo. Nuestro PIB, hay un índice que se llama intensidad energética, que nos muestra que mientras más ricos somos en términos de PIB, consumimos más energía y eso es indefectible. Hay algunos países que más o menos han logrado estabilizarlo. Ojalá que lo hagamos nosotros como país lo antes posible, antes cambiando precisamente la forma en que hacemos las cosas, pero vamos a requerir más energía, vamos a requerir más agua. Entonces, mi punto tiene que ver con, y a lo que te quería llevar es cómo te imaginas tú que debiese ser el proceso para que lo que salga de esta asamblea, de esta conversación, de esta representación, sea visto como legítimo por la ciudadanía. ¿Qué podría, aquí nos estamos jugando una buena parte por ejemplo, este tipo de tecnologías, también Sí, está el tema del totalmente, litio, sí. etcétera. Pero ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendríamos que estar observando nosotros, por ejemplo, desde la vereda del hidrógeno? Voy a forzar el ejemplo, para que para mirar con tranquilidad o con esperanza, con optimismo, lo que se geste ahí, para que los usos eventuales de esa agua sean vistos por la ciudadanía como legítimos. ¿Qué esperarías? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso pase? Tú dices respecto del proceso constituyente en general. Sí, de respecto al Mira, proceso bueno, constituyente. yo creo que esa pregunta tuya es la pregunta maestra, es la pregunta central. Porque yo creo que ahí, para responder esa pregunta, lo primero que hay que decir es el proceso constituyente y la nueva constitución, que se espera que sea su resultado, ¿no? No surgió por un capricho, ¿no? Surgió porque es la respuesta a un problema grave que tiene Chile, que se manifestó de manera más explícita, pero que yo creo que venía gestándose desde mucho antes, es el 18 de octubre, que es, y el problema yo lo describiría diciéndolo, es una profunda deslegitimación de la institucionalidad política. Congreso, presidente, partidos políticos, etcétera. O sea, yo, yo realmente creo que el grado de deslegitimación de la política institucional ante los ojos de los ciudadanos y ciudadanas es de una profundidad totalmente inédita. O sea, esto no había pasado antes. No sé, a lo mejor hace 100 años está bien, pero en el horizonte políticamente relevante, esto no había pasado ni de cerca antes, creo yo. Y eso, por cierto, uh, hace todo difícil, todo problemático. Pero Hasta el ¿crees que hay manejo de la claridad sobre pandemia ha eso? sido problemático por eso. Pero, pero ¿crees que hay claridad, que hay unanimidad sobre ese diagnóstico con Chile transversalmente, O sea, la elite cultural, la elite económica? que hay un problema de O sea, porque una legitimidad. cosa es sentir, claro, una cosa es sentir que hay problemas y que hay unos tipos allá abajo haciendo barricada, y otra cosa es entender y Sí, sí. coincidir con ese diagnóstico. ¿Tú sientes que es transversal? Lo has percibido así? Yo creo, mira, yo lo que he visto es que quienes defendían la nueva constitución se enfrentan a este problema y entonces dan explicaciones que son un poco, o sea, que claramente no están a la altura del problema. O sea, por ejemplo, ¿no? Que el problema son las conductas que muchos diputados han tenido. Que por supuesto que ha habido conductas objetables, conductas, está bien, por supuesto que ha habido, pero evidentemente uno no explica una crisis de una profundidad inédita de deslegitimación sobre la base de que justo ahora tuvimos la mala suerte de que malas Claro. personas llegaron a Valparaíso. O sea, Lo yo diría que despolitizan, es, en el fondo. Lo claro, están despolitizando. pero además trata al auditor con muy poco respeto, ¿no? Porque evidentemente la envergadura del problema no está a la altura la explicación no está a la altura del problema. Entonces, yo creo que la existencia de una crisis más estructural,
de legitimidad de la política institucional es algo que, un poco a regañadientes, ha ido ganando, ¿cómo se dice eso? Predominancia, ¿no? O sea, se ha ido haciendo más común. Ah, eh, de hecho, no, o sea, yo recuerdo haber visto que la franja de la UDI comenzaba diciendo algo así como, en esta franja usted no verá políticos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué quieren decir eso? ¿Por qué comienzan su franja? Bueno, porque yo creo que hay una creciente conciencia. ¿Y por qué te digo, por qué parto por ahí? Porque cuando entendemos que la nueva constitución pretende ser la solución a eso, entonces tenemos el estándar para saber si el proceso constituyente es exitoso. El proceso constituyente va a ser exitoso en la medida en que la nueva constitución logre revertir esa crisis de legitimidad. Y entonces, por lo menos, no digo legitimar de un día para otro una nueva institucionalidad, pero sí poner a esa nueva institucionalidad en un camino de relegitimación, que se vaya progresivamente legitimando. Y entonces la pregunta es que yo creo que esta relegitimación, esta idea de que la política institucional o la institucionalidad política va a ser distinta bajo la nueva constitución y por lo tanto va a estar en vías de relegitimación, eso yo creo que no están las cosas en Chile para que sea pura promesa. O sea, nos sirve decir, mire, espérese el proceso constituyente y cuando termine el proceso constituyente y tengamos la nueva constitución, ahí las cosas van a ser distintas. Entonces, y por eso tu pregunta era tan importante, ¿qué tiene que pasar en el proceso constituyente para que la nueva constitución logre su cometido de solucionar el problema? Y yo creo que entonces las características de esa nueva política, que sea distinta, tienen que empezar a caracterizar el proceso constituyente ya, tienen que verse en el proceso Claro, constituyente. claro. Y eso tiene que ver con, creo yo, con que tiene que ser un proceso transparente. Por eso es tan importante esta discusión que tú habrás visto que se está dando ahora, ¿no? Sobre si van a haber sesiones secretas o reservadas de la convención. Claro, claro. Yo creo que tener sesiones reservadas es una receta para el fracaso, precisamente por esto, porque va a ser visto como simplemente más de lo mismo. Entonces, la cuestión de la transparencia, la participación. O sea, yo he estado ahora en los últimos días en una discusión sobre, a propósito de la posibilidad de que haya un plebiscito intermedio, por ejemplo. De modo de modo, mira, yo lo pondría de la siguiente manera, de modo que las personas puedan ver que la discusión que ocurre en la Convención Constitucional no es una discusión de los políticos, es un reflejo de su discusión constituyente. Porque o sea, ahora tenemos expertos en hidrógeno verde que están preocupados del proceso constituyente. ¿Me entiendes? Entonces, esta discusión está pasando en todas partes. Oye, Entonces, esa discusión social... te hago un punto muy específico. O sea, la otra vez estábamos en un grupo de discusión sobre el desarrollo de una guía para uso específico en un sector industrial. Y la primera, o sea, un grupo técnico de puros gallos y señoras fomes hablando un poquito como de cómo tirar esta cuestión para acá, dónde meter la válvula. Y la primera pregunta del workshop fue sobre la legitimidad del proceso. O sea, cómo desarrollamos el proceso, porque en el fondo es una serie de recomendaciones para la implementación de la tecnología en un cierto perfil industrial. ¿Cómo acompañamos el proceso para que sea visto como legítimo? Eso yo definitivamente no me lo hubiese esperado antes de esto. Claro. Bueno, espérate, y eso, que sea legítimo, yo creo que quiere decir esto, que la discusión en la convención no sea vista como una discusión de los políticos, que como que los políticos están discutiendo su constitución, sino que la discusión que está ocurriendo en la convención es un reflejo de la discusión que nosotros los ciudadanos y ciudadanas estamos teniendo sobre la nueva constitución. Por lo tanto, no es su discusión, es nuestra discusión. O sea, yo creo que ese es el test principal. Y entonces yo pregunto, todas las cuestiones sobre la convención, ¿cómo se va a, bueno, la transparencia, la participación, la comunicación? Yo muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero yo muchas veces veo las noticias que cuentan lo que está pasando en el Congreso y a mí me da la impresión de que para entenderlas correctamente uno tiene que ser abogado. Eso, de hecho, deja fuera de la conversación a un montón de gente, porque por supuesto que la gente no tiene ningún deber de ser abogado, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cómo se va a conversar sobre esto? No, yo creo que esa va a ser la cuestión decisiva. Y el punto, o sea, el criterio, lo que se tiene que lograr es que la sociedad vea que la discusión en la Convención Constitucional no es una discusión de los políticos, sino que es un reflejo de su discusión, de la discusión de la sociedad. Claro, claro. Y déjame decirte algo sobre este grupo de expertos que tú me decías. Dos cosas. Una, yo no tengo las cifras actualizadas, pero cuando estábamos escribiendo el otro modelo, o sea, ya hace como 5 o 6 años, más, 7,
una de las cosas que notábamos era que si tú mirabas para atrás 10 años, los proyectos productivos que se presentaban a aprobación ambiental eran mucho menos, eran muchos menos de los que se proyectaban, no sé, a mediados de esta década, o sea, a mediados de 2015, 2014, por ahí, eran mucho menos, pero los que se aprobaban, la tasa de realización de los que se aprobaban era mucho más alta. O sea, en ese momento, y yo supongo que ahora más o menos parecido, se presentan muchos más proyectos, se aprueban más, pero los que se realizan una vez aprobados son muchos menos. ¿Por qué? Porque el conflicto estalla de cualquier manera. Estalla mediante un recurso de protección de una Claro. comunidad afectada, y entonces toda la discusión que ha habido en el organismo técnico específico termina en una corte de apelaciones y se paraliza, etc. Y, Ese es o sea, el problema de la legitimidad también afecta esas posibilidades de claro, desarrollo. Fernando, y eso solo puede aumentar. O sea, hay dos condiciones de base estructurales en la energía renovable que solo van a significar que eventualmente esos conflictos, esas zonas que se juxtaponen, van a aumentar. Que son, primero, tiene que ver con el uso de agua, lo que decíamos recién, en un Claro, contexto de cambio climático, de zonas industriales y con esperemos, un crecimiento independiente del modelo que cada uno tenga y que finalmente se plasme del estado de bienestar de los chilenos, que va a significar un consumo mayor de energía y agua. O sea, tenemos más agua en zonas más estresadas, con menos disponibilidad debido al cambio climático. Y segundo, tiene que ver con que las energías renovables tienen la particularidad que, si bien son bajas o no tienen emisiones de CO2, tienen bastante poca densidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que en una central, por ejemplo, la de Renca, aquí, que es del porte, de, qué sé yo, de una cancha de fútbol, tú podés meter 70 megawatts de capacidad de potencia. claro, Pero para generar 70 megawatts de capacidad de potencia, tengo que cubrir la mitad de la comuna de Renca con paneles fotovoltaicos. claro. Entonces se mezcla agua y territorio. ¿Y qué es eso sino la sociedad misma, el ser humano por Exacto. definición? Y entonces lo Entonces que tú este escenario necesitas, solo nos proyecta más. exacto. Y lo que tú necesitas entonces es una institucionalidad que esté legitimada para dar cuenta de los conflictos que se suscitan por usos alternativos y que los solucione de una manera que sea en principio reconocida como razonable, aceptable. Si tú tienes una institucionalidad, porque yo creo que desde el punto de vista del interés del poder económico, la institucionalidad está extraordinariamente inclinada para ese lado. Pero el problema, por eso te contaba lo de esto de las aprobaciones y realización de proyectos, aprobaciones medioambientales, el problema es que está tan inclinada que es una institucionalidad que no da cuenta de esos conflictos. Y entonces esos conflictos estallan de cualquier manera, no de la manera que encuentran. Estallan porque se levanta Freirina, o estallan porque se presenta un recurso de protección, o estallan, de cualquier manera estallan. Y como estallan, entonces eso, por cierto, afecta a las posibilidades, también las posibilidades de esos proyectos de desarrollo. Entonces, yo creo que incluso desde el punto de vista del poder económico, por decirlo de esa manera, una institucionalidad más legitimada, aun cuando no sea tan beneficiosa formalmente para ellos, termina jugando en su beneficio, porque les da certeza, que yo supongo que es una de las cuestiones importantes que se necesitan cuando tú quieres embarcarte en un proyecto a largo plazo. Claro. Tú necesitas poder confiar en que la institucionalidad va a, a actuar de un modo predecible y eficaz. Y para que actúe de un modo predecible y eficaz, no te basta que hayan carabineros, así como por así decirlo, forzando las cosas, ¿me entiendes? Lo que tú necesitas es que sea una institucionalidad legitimada. No es la única condición, por cierto. En algunos casos vas a necesitar los carabineros, o la fuerza pública, digamos, ¿no? Pero tú necesitas, en la base, lo que tú necesitas es una institucionalidad que sea vista como que da cuenta de los conflictos reales que se suscitan y que entonces que esos conflictos reciben una respuesta, en vez de ser simplemente negados. Sí. La palabra clave es legitimidad. O sea, no sé, pues contarte, me dijiste que no sabías mucho de hidrógeno verde, sabías que era algo que estaba pasando, que hay mucho potencial. Y que hay Eh, mucha excitación, mucho entusiasmo al respecto. hay mucho entusiasmo al respecto. Esperemos que los esfuerzos vayan a la par de ese entusiasmo. Eso es lo que estamos viendo. Pero están pasando cosas muy choras. Pero la palabra es esa, es legitimidad. O sea,
no sé, yo igual siento esa energía, soy muy optimista con lo que viene, siento que tenemos una posibilidad y somos afortunados de poder vivirla, de poder participar de alguna manera, cada uno desde su lado, en lo que está pasando. Tú querías estar sentado ahí, ¿cierto? El Distrito 10. Encuentro que es maravilloso que podamos tener este tipo de discusiones justo ahora por primera vez, entre todo lo que ha pasado. Creo que es precisamente va a ser parte de la mecánica que hacía falta para construir ese tejido social, para construir Exactamente. esos vasos que permitan nutrir y legitimar las decisiones que tengan. ¿Qué más maravilloso que por el lado nuestro, por ejemplo, seguir empujando una tecnología que tiene épica, que tiene futuro, promisoria y que se vea legitimada? No te quiero quitar más tiempo, entonces sé que ya tenéis que irte a otra reunión ahora a Sí, las sí, 6 y después viene otra y sí. después viene otra. Te quería agradecer y te dejo entonces a propósito de comunicaciones y discusiones sobre lo que va pasando en la Asamblea. Si llegáis a ganar, tenéis que aceptar nuestra conversación, po. No, por supuesto. De hecho, mi regla es que todas estas conversaciones online crean una deuda de conversaciones presenciales futuras. Muy bien, esa es la idea. No, ¿Listo? además que yo debo decir que a mí que el tema en el cual tú estás, aunque yo de ese tema yo no conozco, yo creo que es un tema apasionante y creo que es un tema que es fundamental para el futuro, no solo en el sentido de que para que crezca el PIB chileno, sino también es fundamental. Bueno, a estas alturas pareciera ser que es fundamental para la sobrevivencia de la raza humana en la Tierra. O sea, nada Como más que chico que eso. ya no nos están quedando muchas opciones. Claro, así que mi interés para informarme, no para participar, sino para informarme es muy alto en ese tema. Así que yo te agradezco la invitación a esta conversación y estoy totalmente dispuesto por el futuro a conversaciones ulteriores. Súper, queda comprometido entonces, le mandamos la agenda aquí a Daniela y a ti. Te dejo un abrazo, muchas gracias por estar acá y mucha suerte, mucho éxito. Un Muy abrazo. bien, gracias Patricio. Chao. Chao, Fernando, gracias.